¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Comenzamos con este programa. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo andás, Santi? Es un placer saludarlos. Les invitamos a hacer nuestro Zoom al mundo juntos y comenzamos viajando a México porque allí hay un debate por el futuro de la laguna de Bacalar. Actualmente se encuentra en riesgo de contaminación. Esta batalla tiene a una laguna como motivo de discordia. La laguna de Bacalar, famosa por sus 7 tonos de azul que hoy se difuminan. Pero empecemos por el principio. La laguna de Bacalar, ubicada en Quintana Roo, México, ha sido en los últimos años motivo de admiración por el intenso color de sus aguas, que van desde el turquesa hasta el verde esmeralda, pasando por varios tonos de azul como resultado de la diversidad de sus suelos y los distintos niveles de profundidad. Hoy la contaminación hace peligrar esta belleza. Lo mejor que nos puede suceder a todos es decidirnos a que se proteja este lugar, un esquema legal, porque algunas gentes tienen miedo de que si se declara área natural protegida, que ya no van a poder generar su economía, su desarrollo, pero es al revés. Es precisamente la declaración de esta zona como área natural protegida la discusión del momento. Para las autoridades y un gran número de activistas, este método detendría el deterioro ambiental, pero en ciertos grupos es una idea que genera rechazo. En México tenemos varias áreas naturales protegidas que no tienen ni el resultado de conservación, y lo único que dejan de resultado es en lo económico, en lo personal, a los grupos que están interesados en manejar esas áreas naturales protegidas. Un punto en común entre todos los bandos es el deseo de que la laguna de Bacalar continúe cautivando a propios y ajenos. La fórmula aún no está escrita, pero está claro que requerirá de consenso y conciencia. Hablamos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ayer les contábamos la historia de esta alemana de 14 años que iba a participar en la disciplina de skate. Ahora les proponemos conocer cómo será la evaluación. El skateboard hace su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio. La prueba se compone de 2 disciplinas, street y rampa. Street se practica en un entorno que reproduce la arquitectura urbana, con calles, escaleras, rampas, bordillos, bancos y muros. En cada ronda los competidores efectúan 2 trayectos de 45 segundos, con 5 figuras calificadas individualmente. Los jueces examinan el grado de dificultad técnica, la altura, la velocidad, la originalidad, la ejecución y la composición del programa. La rampa se realiza en un módulo cóncavo, un espacio parecido a una piscina vacía. Los competidores efectúan rondas de 45 segundos, en total libertad y eligiendo sus figuras. Las partes superiores de la rampa son casi verticales, lo que permite realizar figuras aéreas. Los jueces evalúan la velocidad, la dificultad, la regularidad y el desarrollo general de la prueba. Una caída anula las chances de obtener una buena calificación. El skateboard está compuesto de una plataforma, en general de madera de arce laminada encolada y cubierta de un papel de lija autoadhesivo. 4 ruedas de poliuretano adosadas con rodamientos a ambos extremos de los ejes que permiten realizar los giros. La posición regular es poner el pie izquierdo adelante. A quienes ponen el pie derecho adelante se los llama goofy. Pueden protegerse con casco, coderas y rodilleras. Y en este marco de pandemia, las distintas ciudades del mundo han ido eliminando las restricciones de a poco para la entrada de extranjeros. Y les contábamos semanas atrás que Venecia ya comenzó a recibir turistas. Esta ciudad italiana está reformulando su estrategia en búsqueda de no turismo masivo, sino más sustentable. Los problemas de la masificación turística, ese desborde incontrolable de gente que se mueve como hordas, con ciudades que se enfrentan a daños extremos, contaminación y residentes que padecen la invasión constante de visitantes desde hace varios años, con reclamos de vecinos y agrupaciones ambientalistas que no son escuchados. Pero la pandemia del coronavirus paralizó dramáticamente al turismo. Seguramente será el punto de inflexión para no volver a lo mismo, la oportunidad que da de alguna manera la crisis para tomar otro rumbo. El caso emblemático es el de Venecia, que recibe a casi 30 millones de viajeros por año y se enfrenta a heridas graves.
que hasta la pusieron en jaque frente a la UNESCO, que amenazó a la ciudad italiana de Los Canales con sacarla de la lista de sitios de patrimonio si no hacía algo para detener el deterioro provocado por el exceso del turismo. Una de las medidas para buscar esa nueva relación con los visitantes llegó a fines del año pasado con la inauguración de un moderno centro de control donde rastrean con cámaras en toda la ciudad y por medio de los teléfonos celulares de los visitantes. Otro de los intentos para salvar Venecia llegó hace apenas unas semanas, cuando el gobierno italiano aprobó un demorado decreto para alejar progresivamente a las grandes embarcaciones de la frágil laguna. Esos enormes cruceros, denominados moles flotantes, que pasan a diario con miles de pasajeros a bordo frente al casco histórico, son imágenes repetidas hasta el cansancio. Pero esto no va a suceder en el futuro. También, a partir del año próximo, se comenzará a cobrar un impuesto a los turistas para que no pasen la noche en la ciudad. Seguimos adelante con otros temas. Este año el cineasta español Luis García Berlanga habría cumplido 100 años. Él falleció en 2010, pero antes dejó una caja sellada con instrucciones de no ser abierta hasta este año. ¿Quieren saber qué es lo que decía? Mucho cambió España desde los años 50 del siglo XX, cuando se rodó El Verdugo, hasta los 80, cuando se estrenó el cierre de la trilogía de la Escopeta Nacional, Nacional 3. El señor Marqués es más listo que el hambre. La mirada de Luis García Berlanga la observó, la analizó y la diseccionó. Falleció en 2010, pero esta semana nos ha hecho un último regalo. Viva Rusia se escondía en la caja que Berlanga guardó con instrucciones de no ser abierta hasta junio de 2021. Se trata del guión de la cuarta parte de la anterior trilogía y ahora tetralogía Nacional, que retrató la transición política y las corruptelas económicas surgidas desde la picaresca a la sombra del cambio de situación política. Ambientado en 1992 y coescrito, entre otros, con Rafael Azcona, el texto tiene el claro sello berlanguiano. Era un verdadero genio porque creaba sin pretensión y tenía un duende que no podía callar ni la vergüenza ni la comodidad. El guión está ahora en Valencia, donde hay una exposición en honor al cineasta, pero ya se valoran diferentes nombres y posibilidades para que Viva Rusia sea dirigida y nos traiga una última vez un estreno de Berlanga. Tenemos muchas más historias para compartir con ustedes, pero ahora hacemos una brevísima pausa. Quédense allí, ya venimos. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en esta edición de Zoom de Noticias. Ya seguimos compartiendo historias, pero vamos con Marcelo Irachet a ver los avances de lo más relevante de esta noche en Telenoche. Bien, muchas gracias Jimena y Santiago, ustedes muy buenas tardes. Les anuncio que tenemos un informe especial preparado acerca de un tema del que todo el mundo parece saber, pero pocas veces se ha dado información sobre el particular. El robo de los cables. UTE y Antel pierden aproximadamente $1,5 millones por año a raíz de esta situación. Decenas de miles de clientes que se quedan sin servicio, pero además a veces tienen que esperar mucho tiempo en que se les reponga. ¿Cómo funciona el mercado negro? ¿Cómo es esto de la venta de cobre en un país donde no se produce justamente este metal? Roberto Hernández tiene un informe especial sobre el particular y lo vamos a estar compartiendo en nuestra edición central de hoy. Algunos asuntos de carácter sanitario. Por ejemplo, ante el anuncio de la reapertura de diferentes actividades a partir de la próxima semana, mañana hay una reunión del Poder Ejecutivo con el Congreso de Intendentes. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, varias secretarías de Estado, por ejemplo, Trabajo, Interior y Salud, van a coordinar con los gobiernos departamentales salir a fiscalizar estrictamente el cumplimiento de los protocolos. Por ejemplo, en Salto se está manejando una posibilidad que es que para asistir a un espectáculo público hay que tener al menos una dosis, eso está en estudio, una dosis de las vacunas, y si no, no va a poder ingresar. Pero todavía esto no está definido, eso corresponde a cada uno de los gobiernos departamentales. Acerca de la vacunación, datos aportados hoy por el secretario de la Presidencia, Uruguay cuenta con 7,5 millones de dosis, entre las que adquirió y las que va a recibir como donación por parte de los Estados Unidos. Hay vacunas para todos, dijo Álvaro Delgado, que insistió una vez más en la oportunidad y la importancia de recibir las vacunas. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de las cirugías, que también se habrán de retomar desde el próximo 1 de agosto, según las autoridades? Bueno,
En realidad, los cirujanos, la Sociedad de Anestésico-Quirúrgicas, estiman en 60.000 el atraso de las intervenciones quirúrgicas y ven como que dificultoso que se pueda cumplir con la meta de regularizar todo esto antes de fin de año. La droga que se incautó en Barcelona y en España, hay un cruce entre autoridades españolas y uruguayas. Desde el gobierno uruguayo se insiste y se sostiene que se actuó con transparencia, que apenas se tuvo la información, se hizo pública y se informó también a Fiscalía. En realidad, las autoridades españolas dicen que esto podría llegar a perjudicar la investigación. Por otra parte, en las próximas horas habrá una reunión de autoridades o representantes del sindicato de la aduana por el tema de los controles con el presidente de la República. Al pasar les cuento que se presenta en un rato la rendición de cuentas con gastos muy acotados y por otra parte vamos a hablar algo también de fútbol. Se conoce el juez del clásico, un hombre dedicado a la venta de seguros, es muy joven, Gustavo Tejera, tiene 33 años y además es un debut en partidos clásicos. Esperemos todos que le vaya muy bien y por supuesto con mucha información acerca de Uruguay, que hoy en Brasilia cumplió su primer entrenamiento de caras al cotejo del próximo sábado ante Colombia. Los esperamos, es 18:55. Santi, Jimena siguen ahora con más Zoom Internacional. Muchas gracias, Marcelo. Seguimos adelante con otros temas. Viajamos hasta Buenos Aires para hablar de la reapertura del Teatro Colón. Será este viernes, pero con algunos cambios debido a la pandemia. Vamos a ver cuáles son. El Teatro Colón de Buenos Aires se prepara a pocos días de su reapertura al público. Para ello, la majestuosa araña de 1.300 kilos y 735 luminarias fue descendida el martes de la cúpula de la sala principal para recibir su ritual anual de mantenimiento. La imponente lámpara, construida en Europa a fines del siglo XIX, corona el interior del teatro, considerado una de las salas de ópera más importantes del mundo. Se encendió por primera vez el 25 de mayo de 1908 con el estreno de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, que inauguró el recinto. Rodeada de frescos del pintor argentino Raúl Soldi, cuenta con una parte movible de 5,5 metros de diámetro y casi 4 de alto. La completa un plafón fijo de más de 7 metros de circunferencia, bordado por un centenar de lamparillas suspendidas a 30 metros del público. Además, la araña fue diseñada con un corredor oculto en el cielo raso para la ubicación de músicos y cantantes del coro para lograr efectos sonoros especiales. La tarea de descenso mediante grúas especiales demandó unos 40 minutos. Con un aforo reducido a la mitad y estrictas medidas sanitarias, el Teatro Colón recibirá espectadores desde el próximo viernes. Inevitable ver estas imágenes y tener ganas de volver al teatro. Seguimos hablando de arte, pero en este caso con un enfoque muy especial, porque se trata de la historia de una joven sobreviviente de anorexia que dirige una exposición en Shanghái para generar conciencia sobre los trastornos alimentarios en China. Este es un fenómeno que no es nuevo, pero comienza a visibilizarse en aquel país. Zhang Qingwen sufrió mucho durante la etapa más fuerte de su anorexia. No quería ir al médico y llegó a pesar tan solo 28 kilos. Su cuerpo se debilitó al extremo hasta acabar en cuidados intensivos. Pero sobrevivió y quiere ayudar a otras jóvenes a evitar ser presa de los estereotipos de belleza en China, donde los trastornos alimenticios son un problema silencioso cada vez más creciente. Por eso encabeza una exposición en Shanghái para generar conciencia sobre el tema. Simplemente me afectaba lo que veía en Internet y tenía baja autoestima en ese entonces. Pensé que no era lo suficientemente perfecta. En realidad no estaba muy gorda, pero sentía que siempre estaba un poco alejada de la perfección y parecía que la perfección no tenía fin. Xie Feitong, quien también sufrió anorexia, dice que cuando sus padres eran jóvenes, estar entrado en carnes era signo de venir de una familia pudiente, pero ahora la belleza se asocia a un cuerpo delgado. Sin embargo, piensa que el movimiento global Me Too empujó a muchas mujeres a hablar sobre estos temas y contrarrestar los cánones tradicionales de la belleza. Aunque sin estadísticas nacionales sobre los trastornos alimentarios, los hospitales chinos reciben cada vez más solicitudes de tratamiento. Una clínica en Shanghái especializada en patologías mentales afirma haber tratado 591 casos en 2018, contra apenas 3 en 2002. El gobierno de Grecia anunció que recuperó una obra del artista español Pablo Picasso. Se trata de una pieza que fue robada en el año 2012 de la Galería Nacional de Atenas y ya se ha detenido a un sospechoso por este robo.
El cuadro Cabeza de mujer del pintor español Pablo Picasso fue recuperado por el gobierno de Grecia. Había sido robado en 2012 de la Galería Nacional de Atenas. El lienzo, de 1939, fue un regalo del cubista al pueblo griego por su resistencia ante las fuerzas nazis. También fue hallado un cuadro del holandés Piet Mondrian, desaparecido en la misma ocasión. El más grande trauma de la Galería Nacional, ese 2012, está siendo sanado. Un sospechoso del hurto fue arrestado. Los cuadros fueron robados por 2 hombres en enero de 2012, en apenas 7 minutos, aprovechando fallas del sistema de vigilancia del recinto. Seguimos viajando por el mundo, pero cambiamos de tema y vamos a tratar sobre la migración masiva. Apoyar a los migrantes retornados con programas de reinserción es la clase de iniciativas que se busca promover por parte del gobierno de El Salvador. Esto sucede precisamente en ese país y tenemos un informe para compartir al respecto. Aquí nosotros también somos América. Aquí también está el sueño americano, o sea, en nuestro país. Con ese pensamiento, María Eugenia Monge resume las ganas con las que se ha involucrado en un nuevo proyecto. Un programa de apoyo a mujeres migrantes que buscaron ingresar a Estados Unidos de forma irregular, pero que no lograron cumplir su meta y fueron retornadas a El Salvador. Ahora ella es parte de una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores que entrena a mujeres en un novedoso oficio. Cómo se reparan las tablas de surf, lo que es enfibrar, englaciar. Este programa piloto comenzó en las playas del Departamento de la Libertad hace 2 meses con un grupo de 12 mujeres. Después de las lecciones aprendidas del proyecto, nosotros queremos ya iniciar un proyecto aún más amplio, con un mayor número de beneficiadas. En el programa Transformando Vidas tenemos otras iniciativas que suman a esto de estas 12 mujeres. Las participantes aseguran que no volverán a intentar un viaje que solo les dejó recuerdos amargos. El programa busca que ni ella ni otras mujeres piensen en emigrar. Además del entrenamiento, se dará un capital semilla para que emprendan sus propios negocios y se asocien. Mi anhelo más grande es transmitir mis conocimientos a otras mujeres retornadas para que no vuelvan a vivir ese sufrimiento de irse del país y dejar a su familia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 30.000 personas han sido devueltas este año a los países del Triángulo Norte. El gobierno salvadoreño busca disuadir nuevos intentos de migración irregular con proyectos como este. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Momento de viajar a Estados Unidos a presentarles un archivo de música contemporánea que es considerada la colección más grande de este país. Fue creado en 1985 y posee vinilos, CDs y cassettes de los años 90. Aquí se guarda la colección de música más grande de Estados Unidos. Esta biblioteca privada independiente, conocida como Archivo de Música Contemporánea, se encuentra desde 1985 en una calle del barrio Tribeca del Bajo Manhattan, en Nueva York. 3 millones de discos de vinilo, algunos CDs y cassettes forman parte de la colección del lugar, a la que se suman una larga lista de recuerdos de su fundador. Todos me daban discos, así que después de un par de años tenía 47,000 discos. Entonces traté de donarlos, pero nadie estaba interesado porque eran sobre todo reggae, punk, música experimental y hip hop. Y eran la clase de cosas en las que en esa época la mayoría de las librerías no estaban interesadas. George inició el archivo en 1985, cuando el área estaba empezando a atraer artistas que querían colonizar las viejas bodegas con poco dinero. Contrariamente a la reputación de snob que suele atribuirse a coleccionistas y curadores, el archivo recibe con brazos abiertos todo lo que esté relacionado con la música pop que se define como no clásica. En una ocasión obtuvo un tesoro de 125,000 discos LP de rock clásico de una casa de Boston declarada inhabitable. Actualmente la gigantesca colección es utilizada sobre todo para la investigación por parte de la industria discográfica, así como de cineastas e investigadores. Produjimos todos los gráficos para el lanzamiento de la sala de jazz Neshue Artegun en el área de Colombo Circle, también para el Museo Grammy. Necesitaban 3,000 sellos discográficos y portadas con fines gráficos. Puedes venir a decirnos que necesitas 3,000 cosas en 2 semanas y hay muchas posibilidades de que las tengamos casi todas. En una época dominada por el streaming y los medios digitales, lugares como este pueden ser vitales para la preservación física de copias, que pueden ser claves para escuchar esa música en el futuro.
Es un medio bastante estable y además es mecánico, quiero decir, durará para siempre esencialmente. La información se ensuciará, pero nunca se perderá. Y esa es la diferencia entre material digital y cualquier tipo de material analógico, porque hay deserción con CD, cintas, unidades de disco duro. ¿Apple estará en 20 años? Este lugar depende de las donaciones, especialmente de músicos famosos, para pagar el alquiler cada vez mayor en uno de los barrios más caros del país. Entre sus primeros partidarios se encontraban Laurie Anderson, a quien George presentó con su futuro esposo Lou Reed. Los actuales integrantes del consejo directivo incluyen a Martin Scorsese y Paul Simon, mientras que Reed y David Bowie son miembros eméritos. Y mucho hemos hablado de las bajas temperaturas en estos días, pero en Estados Unidos se está sintiendo mucho la ola de calor. Atención a las temperaturas registradas. Han superado los 44 grados centígrados. La ola de calor que azota al noroeste de Estados Unidos rompió récords durante 2 días consecutivos, superando 44 centígrados y registrando las temperaturas más altas en la historia del estado de Oregón, Washington y extendiendo su alcance a California. No tiene precedentes. No hemos visto un sistema de alta presión de esta magnitud que provoque temperaturas de esta dimensión en la historia climatológica reciente. Mary Christel, del Servicio Meteorológico Nacional, basada en Seattle, dice que la zona verá un leve descenso de temperaturas el martes y miércoles. Pero el calor intenso aún representa un grave peligro de agotamiento e insolación para personas no acostumbradas a estas altas temperaturas. Y en algunas zonas aumenta el riesgo de incendios. Es un resultado directo del cambio climático y es otra de las manifestaciones del clima extremo, que también lo vemos, por ejemplo, con la sequía extrema o con los huracanes de alta intensidad, que también hemos llegado a temporadas récord. Es todo parte del mismo fenómeno. Según Antonieta Cádiz, de la organización Climate Power, es parte de una crisis que requiere acción inmediata. Mientras no hagamos algo para mitigar el efecto del cambio climático, entonces vamos a ver este escenario repetido muchísimas veces más. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Viajamos a Japón ahora, Santi, a hablar nuevamente de arte, y se trata del colectivo artístico japonés Team Lab, que presentó Garden Area. ¿De qué se trata? Una nueva exposición de arte digital en Tokio. El gobierno de Panamá busca alternativas para reactivar su economía, que se vio muy afectada, y está viendo la minería como una posible solución. Para esto se busca reavivar la explotación de 2 minerías. Estos cilindros en la selva panameña pertenecieron a Petaquilla Gold, una mina de oro en el Cerro Petaquilla que fue abandonada por sus dueños en 2014, argumentando falta de recursos. Había tiempo que pagaban, había tiempo que no pagaban, hasta que abandonaron. Los contenedores albergaron oficinas, maquinaria pesada y 3 enormes pozos, generando ahora un pasivo ambiental. Lo que sucedió en Petaquilla es lamentable desde todo punto de vista, pero en estas zonas, especialmente en la zona tropical, la capacidad de recuperación, esos efectos apocalípticos que se iban o que se predijeron que se iban a producir a raíz de todo esto, no se dieron. Ahora el gobierno está trabajando por revivir la licitación para exploración de 2 reservas mineras de unas 25.000 hectáreas, que también comprende lo que fue Petaquilla Gold. Para el gobierno, en medio de una pandemia que golpea su economía dolarizada, las posibilidades están en la minería y otros sectores primarios. Es fuente de desarrollo. En el caso nuestro puede llegar a ser aproximadamente un 8% del Producto Interno Bruto de Panamá. Según Méndez, Panamá también busca que la compañía que adquiere el proyecto se haga responsable por la indemnización de los trabajadores.
La AFP accedió a reportes de autoridades ambientales que van de fines de 2012 a inicios de 2020 que muestran 193 incumplimientos de Minera Panamá. La compañía aclaró en un comunicado que fueron hallazgos puntuales y que se aplicaron medidas correctivas inmediatas. El gobierno panameño asegura que la zona de concesión es una reserva minera que no forma parte de áreas protegidas, pese a que Panamá integra el corredor biológico mesoamericano donde se protege el desplazamiento de especies. El Código de Recursos Minerales de Panamá data de los años 60 y ha tenido reformas parciales. Aún no contempla protocolos de cierre de actividad. Las licitaciones siguen en marcha mientras se moderniza. Ahora los invitamos a embarcar porque zarpó la expedición Oceanía en busca de soluciones para el cambio climático. Lo hizo desde Costa Rica. Se trata de un catamarán que recorrerá 61 países. Científicos y documentalistas conforman un grupo de 11 personas que a bordo del catamarán Acuarela buscan 500 soluciones contra el cambio climático. Preparan, además de una investigación, un documental. Este miércoles zarpan desde Golfito a la isla del Coco. Nosotros hemos emprendido este viaje a bordo del Acuarela, es un catamarán, alrededor del planeta, porque estamos convencidos de que en el mundo hay un montón de líderes, emprendedores, políticos, creadores, científicos, bueno, mucha gente que tiene soluciones que valen para que toda la humanidad contribuya. Yo cuando empecé este proyecto encontré un dato en España y era que menos del 5% de la gente había escuchado hablar de la Agenda 2030, que sin embargo era como el gran proyecto mundial, pero nadie lo conocía. Y sucede lo mismo si le preguntas a la gente por el Convemar o por los Acuerdos de París. Básicamente son normas totalmente desconocidas. Si nadie las conoce, ¿cómo se va a poder solucionar, no? Expedición Oceanía, nombre del proyecto, visitará 61 países. Es que Panamá y Costa Rica libran guerras diferentes, cuando en realidad la selva es la misma y los problemas son los mismos. ¿En qué sentido? Bueno, pues digamos que Costa Rica va tan por delante de Panamá y Panamá lleva un rumbo tan diferente al de Costa Rica. Mira, yo lo que he visto en Panamá, siendo un paraíso también, y con todo el amor que le puedo tener a ese país ahora, es que ellos no tienen escrúpulos en talar la selva de Darién, o una cosa que hemos grabado son los arrecifes de Isla Iguana reventados por anclas, reventados por anclas de bañistas, porque no existen grandes figuras de protección. Tuvieron un parón de un año por la pandemia, pero ya está todo listo para zarpar en esta maravillosa aventura. Seguimos adelante con otros temas. La creciente demanda de productos sostenibles y agroecológicos ha generado nuevos mercados. Sí, y en este sentido, el interés de los individuos en consumirlos ayudaría positivamente en reducir el cambio climático. Nos informa Laura Sepúlveda de La Voz de América. Reducir el impacto del cambio climático a partir de la elaboración y distribución de productos sostenibles, señala el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, ha tenido una incidencia positiva en los negocios, generando un mejor desempeño financiero, reduciendo costos operativos, aumentando las ventas y la lealtad de los clientes. Lo interesante es que está sucediendo en todos los mercados. Creo que es muy interesante para las empresas que en los buenos espacios de consumo digan cómo nos aseguramos de cumplir con todos los ámbitos y de que el impacto sea visible para las personas en esos mercados. Y es que, como señala Sheila Monini de World Wildlife Fund, WWF, las empresas se están adaptando para dar a los consumidores lo que buscan. La organización, de la mano de la unidad investigativa de The Economist, revelan que hay un eco despertar, pues un estudio realizado por ellos pone al descubierto que la búsqueda en línea de productos sostenibles ha aumentado en un 71% a nivel mundial desde 2016. Y entre el mismo año y 2019, en América Latina hubo un aumento del 136% de los comentarios en Twitter relacionados con la pérdida de espacios naturales y la biodiversidad. Observar la naturaleza y pensar en ese tipo de impacto holístico es muy importante ahora, porque los consumidores están buscando un logro más amplio y creo que nos damos cuenta de que nuestra relación con la naturaleza no es funcional. Asimismo, la experta Sheila Bonini señala que de manera individual, así sea de a poco, todos podemos aportar al cambio, desde reemplazar productos desechables por reutilizables, ahorrar aguas con duchas más cortas o incluso hacer mejores elecciones alimentarias. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y ahora nos hacemos esta pregunta: ¿cuáles eran las ideas religiosas de los grandes físicos de la historia? Alonso Castillo de La Voz de América tiene la respuesta.
Con objetividad y precisión, Eduardo Bataner explora las ideas religiosas de los grandes físicos de la historia. Es un libro de tipo histórico en el sentido de que se basa en las declaraciones que han hecho los mismos físicos. En su nuevo libro, el astrofísico deja claro que no hace apostolado de nada y que no pretende defender o reprobar el ateísmo o alguna religión. Nos contó lo que Albert Einstein pensaba en este ámbito. No era católico, no era cristiano, no era protestante, no era judío, no creía en el cielo, no creía en el infierno, pero sí que creía que había un Dios que había creado el universo con unas leyes elegantes. Los físicos y Dios es el nuevo libro en el que el astrofísico nos adentra en las mentes físicas más brillantes de la historia. Desde Galileo hasta Newton, las perspectivas de quienes analizan el funcionamiento de una máquina perfecta. El hombre es mucho más pequeño que una galaxia, pero nosotros nos interesamos por qué es una galaxia y una galaxia nos interesa en qué somos nosotros. Subrayó la importancia de despertar el interés en estos campos vitales para el progreso humano. En ese horizonte que separa lo desconocido y lo conocido. Bataner también aprovecha para llevarte al mundo árabe, medieval, al Renacimiento y a la Revolución Cuántica. A mí me gusta decir una palabra que se empleaba en la Edad Media, que el universo es eviterno, que ha tenido un principio, pero no va a tener un final. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Seguimos recorriendo el mundo, viajamos hasta Japón, uno de los países a nivel mundial que tiene mayor esperanza de vida. Y tiene que ver por su alimentación, una dieta basada en plantas y pescados, pero también por la filosofía. Vamos a ver. Ikigai, que se traduce del japonés al español como tener una razón para vivir, es parte del secreto de la longevidad japonesa. Tener motivos que se componen no solo de las grandes metas que trazamos en mapas imaginarios, sino en el milagro de lo cotidiano que se desarrolla si estamos atentos a la experiencia. Nos dijo el neurocientífico Ken Moji. La ciencia se trata de disfrutar los pasos hacia tu descubrimiento, atendiendo a lo que estás experimentando aquí y ahora, y ese es el aspecto más importante de la vida. Para el también escritor, uno de los pilares de esta práctica es centrarse en el presente y estimular las conexiones que nos hacen más fuertes. La unión y el compañerismo llenan nuestros cerebros de dopamina, sustancia que provoca, entre otras reacciones, la alegría. Pues según nos dijo, no podemos olvidar que científicamente somos animales sociales. En esta era de la inteligencia artificial, el sentido de urgencia, de no solo pensar en uno mismo, es una perspectiva muy arraigada en Japón. La búsqueda de descubrir al interior, el aspecto más importante de la vida. No obstante, en el contexto global está claro que el egoísmo impera, por lo que es importante que solo tendiendo puentes y comportándonos como una tribu, es que la humanidad podría sembrar cambios sistémicos. La consideración de otras personas, sentirse parte del equipo y sentir emociones de los demás. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Nos vamos, pero antes, ¿se acuerdan del auto de Volver al Futuro? En Eslovaquia se realizó el primer viaje en un auto híbrido que puede volar. Nos despedimos con estas imágenes, pero nos reencontramos mañana. 18 horas en la pantalla de Canal 4, vivo para vos.